Bueno, pues ya estamos aquí, hablaremos de todo eso y de algo más que es un libro. Luego se lo vamos a presentar, no vaya a ser que se me empiecen ya a quejar y me digan yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, pues luego se lo vamos a presentar. Déjenme que les anticipe quiénes son las personas, por no decir personalidades, que hoy nos acompañan en la mesa. Don Inocencio Arias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Luis María Ansón, muy buenas noches. Muy buenas noches Encantado a todos de tenerle los aquí. espectadores. Don Ramón Tamames. Muy buenas noches a Don todos. Antonio Asunción. Buenas noches a todos. Y Pedro J. Ramírez. Don Pedro J. Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero no tengo inconveniente en que tratemos también algún otro asunto como aperitivo. Vamos a intentar que el resto de temas también sean interesantes, lo vamos a intentar. De hecho, vamos a ver algún vídeo, como decía el mítico Umbral, vamos a ver algún vídeo que yo creo que sí que va a ser interesante. Pero Umbral en aquel programa dice, pones unos vídeos que no le interesan a nadie y ahora habrá un corte de publicidad y yo he venido aquí a hablar de mi libro y tú me has garantizado que... O sea que... Nosotros vamos a poner un corte que por lo menos yo creo que al señor Blanco algo sí que le debe interesar. Pero bueno, hablaremos de todo eso y vamos a hablar de qué pasa con España en la situación en la que estamos. Hoy directamente, lo decía yo en la presentación, resulta que una persona nada más y nada menos que Durão Barroso ha hablado de que España se enfrenta a poder tener que utilizar el fondo de rescate, que el fondo de rescate europeo se amplía y ha dicho textualmente se amplía porque es posible que entre España ahí dentro. No ha querido ya negarlo, en esa situación estamos. Y en esa situación está España a falta de prácticamente un mes, prácticamente clavado a partir de hoy las 12 de la noche, un mes para esas elecciones. Bueno, pues así es como estamos. Bueno, si no fuera trágico sería cómico. Nosotros utilizamos para resumir todo el evento la expresión el Festival de San Sebastián. El festival significa muchas cosas. Desde luego para ETA están siendo jornadas festivas, están siendo unos días en los que está consiguiendo cosas que nunca hubiera imaginado que un gobierno democrático le hubiera consentido. Su viejo sueño, no ya de tratar de igual a igual al Estado español, acordaros todos de que había una etapa en que su obsesión era sentarse con el ejército, de poder fáctico a poder fáctico, sino ya, además de con el Estado español, con la comunidad internacional. Claro, estos jubilados que se reunieron en el Palacio de Ayete no representan nada, pero lucen mucho. Como Kofi Annan fue secretario general de la ONU, pues cualquiera diría que era el Consejo de Seguridad en sesión extraordinaria en el Palacio de Ayete el que estuviera dirimiendo el conflicto vasco como si pongámosle comillas, como si se tratara del conflicto de Oriente Medio. Es increíble que el gobierno español haya fomentado eso, porque sin el apoyo explícito del gobierno español está claro que todos los personajes, hoy Blair y Jimmy Carter, han dado su apoyo a la declaración de San Sebastián. Esto es porque tienen el nihil obstat del gobierno español e incluso pues circula la sospecha que yo creo que va adquiriendo cada vez más fundamento de que ese evento, de que ese festival haya podido pagarse con dinero público. La verdad es que desde los sucesos de Bayona en el año 1808, la nación española no había pasado por una serie encadenada de episodios de oprobio y de vergüenza colectiva como los que estamos, a los que estamos asistiendo estos días. En todo caso, yo tengo dudas de que le hayan pagado y sea muy grande, pero en todo caso, ¿qué pintaron ahí? Estos señores no representan a nadie. Por lo tanto, esta conferencia internacional no es una conferencia internacional, es una conferencia en España que se le quiere llamar internacional para darnos gato por libre. Entonces, ¿qué han hecho? Pero tú eres un diplomático avezado. ¿Tú has visto alguna conferencia de algo que se liquide en 3 horas pues digo, con intervenciones de 3 minutos? Pues exactamente. Esto no es, y bueno, ¿y dónde está la conferencia internacional? Había unos mediadores internacionales. Esto es una farsa, que cuanto más la repasamos, más indignación produce. Ahora bien, es una noticia muy mala que haya ocurrido esto, muy mala. Muy buena para los terroristas y los separatistas y muy mala para los españoles y para los demócratas. Porque aunque estos señores, los mediadores famosos, no representan absolutamente a nadie y lo que quieren son focos que lo iluminen porque se han apagado ya, sin embargo la foto que se han hecho tiene un cierto valor
Yo creo que no ofrece la menor duda. El ciudadano español ya no es un pardillo, llevamos muchos años de democracia, tiene un concepto bien claro de las trapisonderías a las que está siendo sometida, y yo creo que si hiciera una encuesta, pues saldría a lo mejor el 70 o el 75% que saben perfectamente que han sido engañados, que la conferencia llamada internacional de San Sebastián es una farsa y que es una operación hecha en connivencia entre el gobierno y ETA. Y aún más, ETA, que ya está entrando a fondo en ello, y es lo que tendríamos que discernir, es decir, ¿qué es lo que quiere realmente ETA? Que se la reconozca internacionalmente. ¿Qué quiere ETA? Que se reivindiquen a sus gentes. ¿Qué es lo que quiere ETA? Que se haga un reconocimiento de lo que ha ocurrido durante los últimos años desde su punto de vista. No, ETA, vamos a hablar con claridad, sencillamente quiere el poder. Y eso es lo que ha conseguido con Zapatero. Es que nos olvidamos, pero un momento, nos olvidamos que ha conseguido el poder nada menos que dominando Guipúzcoa y dominando la ciudad de San Sebastián. Y por lo tanto ya tiene una parcela de poder, más no sé qué cantidad de ayuntamientos, una parcela de poder con unos presupuestos, perdón un momento, con unos presupuestos gigantescos, que está administrando, y donde va es a la conquista del poder para crear una dominada además por la dictadura del miedo, porque no es verdad que las provincias vascongadas o el País Vasco tenga libertad. Ahí hay una dictadura del miedo evidente, y mantenerse en el poder desde ese punto de vista. Es decir, en estos momentos el planteamiento de ETA es: nosotros hemos estado agitando el árbol y ustedes, señores del PNV, han estado recogiendo las nueces durante mucho tiempo, y ahora llega el momento en que vamos a seguir agitando el árbol, pero vamos a recoger las nueces. Esa es la operación, y la operación consiste en llegar a las elecciones generales y que en las elecciones generales tengan todavía un resultado mejor y continúen avanzando desde ese punto de vista. Con un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Va a ser probablemente la primera vez en la historia de la democracia en que ETA tenga grupo parlamentario. Yo creo que efectivamente, vamos, es evidente que la lengua en España es el castellano para todas las regiones españolas, y en todas las regiones se habla. En Cataluña, por ejemplo, de los 7 millones de catalanes, 3,5 millones hablan catalán, pero los 7 hablan castellano. Eso es una cosa evidente. Y además las lenguas, tanto el gallego como el vascuence, el euskera, como el catalán, enriquecen la cultura española de manera muy acentuada. El problema, y Pedro, es donde yo creo que está la cuestión, es que hay una región donde se está utilizando la lengua como instrumento y arma política. No es que se esté defendiendo porque culturalmente nos corresponde tener esta lengua, no, se está utilizando como arma arrojadiza política contra aquellos que no están en ese espíritu, al final hablemos con toda claridad, secesionista, de unos sectores catalanes ya tan amplios que no solamente están en determinados lugares de la izquierda, sino que en estos momentos están asentados claramente en el centro derecha. Ramón, sí. Y solo lo voy a mencionar muy de pasada. Los problemas de 1793 tenían exactamente el mismo origen que nuestros problemas actuales: el déficit fiscal, la incapacidad primero de la monarquía borbónica. El caos monetario, no te olvides. Bueno, y la forma en que intentaron arreglarlo. O sea, eran incapaces de cuadrar los ingresos y los gastos, y entonces ¿a qué recurrieron? A emitir papel, moneda sin tasa, los famosos asignados. Como nosotros no tenemos capacidad de emitir papel, moneda, ¿qué es lo que hacemos? Emitir deuda pública. Y si entonces la consecuencia era la hiperinflación, en nuestro caso la factura nos la están pasando por la vía de la prima de riesgo. ¿Cuánto dinero va a tener que dedicar España el año que viene a costear el servicio de la deuda? Y no digamos nada si no somos capaces en el Consejo Europeo del próximo fin de semana de que impere una cierta cordura, porque también hay que reconocer que además de nuestra contribución al desastre, lo que está ocurriendo en la Unión Europea es de traca. Es decir, el que Merkel y Sarkozy parezcan estar avalando el criterio errático de la Agencia Bancaria Europea, que ahora dice que hay que proceder a una recapitalización general de los bancos, porque hay que hacer una quita no solo de la deuda griega, sino también de la española y la italiana. ¿Cuándo ha habido un impago de deuda española en los tiempos recientes? O sea, ¿de dónde sale eso de que España no va a ser capaz de pagar su deuda? Claro,
Si se produce la quita es cuando no lo conseguiríamos, porque a ver a qué tipo de interés nos financiamos. Pero ¿qué pensarán los padres que llevan a sus hijos a los colegios en los que estos personajes atrabiliarios que realmente, efectivamente, porque les hacen dar 2 horas más de clase a la semana, montan este numerito, se disfrazan con las camisetas verdes? Dice, pero claro, evidentemente el gran problema de España, si hubiera que poner uno por encima de todos los demás, estamos como con Costa, escuela y despensa. Necesitamos un sistema educativo que realmente forme ciudadanos capaces de afrontar los desafíos del presente. Pero a donde yo iba, que era decir, yo creo que Rajoy tiene completamente claro, y los equipos económicos de Rajoy, dentro de lo que estaba diciendo Ramón Tamames, y respondiendo a tu inquietud, tiene bien claro que de lo que se trata es de proteger a la pequeña, a la mediana empresa, emprendedores y autónomos, porque de ahí se derivará la creación de puestos de trabajo, como ocurrió con Aznar y con Rodrigo Rato. El problema con el que se va a enfrentar Rajoy es con que va a tener unos sindicatos enormemente pugnaces que están ya preparando la respuesta de huelga en la calle a cada una de las medidas que tome. Pero lo que sí está claro, primero, que hace falta una componente europea y que haya un acuerdo con la unión fiscal, con la emisión de bonos, claro, etcétera. Claro. Y aprovecho para decir que no es ninguna novedad la emisión de bonos europeos, porque el Banco Europeo de Inversiones lo está haciendo hace 40 años, y el Banco Europeo de Inversiones es más del doble que el Banco Mundial, para empezar. Segundo, sí, pero tienes 15 bonos. Dice Luis Marianso, con que cada empresa pequeña y mediana creara un empleo, teníamos mucho adelantado, y tiene razón, y yo también lo he dicho. Pero para crear empleo, las pequeñas y medianas empresas resulta que necesitan demanda, que está por los suelos. ¿Qué hace ser competitivo? Financiación, que está por los suelos. Y entonces, ¿qué pasa? Se liga al problema europeo que permita apartar una gran proporción de la deuda de los mercados de capitales y del endeudamiento de los bancos, de la actividad de los bancos, y puedan los bancos empezar a prestar. Y también hace falta la productividad y la competitividad. Es que porque nuestro mercado... No le dejamos hablar nunca. Checho, adelante, y luego quiero que pasemos al futuro del Partido Socialista, ahí con el señor Blanco en medio. Justamente, un problema subyacente a todo lo que estáis diciendo es que este gobierno no tiene la menor credibilidad, ni fuera ni dentro. Aquí ningún empresario se pone a hacer nada con este gobierno. Esto puede que al gobierno le quede solo un mes. Y entonces Rajoy, si gana, tendrá presumiblemente esa credibilidad. Y la confianza. Y la confianza, bien. Tanto de fuera como de dentro, presumiblemente. Ahora bien, Rajoy no es un mago. Tampoco va a crear esa cantidad de empleo de la noche a la mañana. Y por otra parte, yo creo que, como decía Bono el otro día, se le va a inflamar la calle. Es decir, Rajoy se le va a informar. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas. No necesariamente. Rajoy va a tener conserves problemas, va a tener el problema que acabamos de ver en el Babasco, tiene Convergencia y Unión que está diciendo que va a incluir en su programa la autodeterminación, y luego va a tener una conflictividad en la calle. Si él recibe un mandato claro, si él obtiene una mayoría absoluta holgada, va a tener la legitimidad para afrontar esos problemas desde la firmeza del Estado de Derecho. En el caso, en el sumario llamado la Operación Campeón, hay un empresario que se está autoinculpando del delito de cohecho y que asegura haber entregado al ministro de Fomento 400.000 euros a través de su primo Manuel Brán. Entonces, ese sumario está siendo instruido por una juez en Lugo, y es verdad que se ha retirado a la fiscal, que era una mujer, y se ha puesto al fiscal jefe de Galicia, que depende directamente de Conde Pumpido. Yo creo que ya eso va a tener muy poca influencia, porque si en el sumario está la declaración de Dorribo en los términos en los que lo hemos publicado, y no me cabe ninguna duda de que es así, el sumario va a ser elevado al Tribunal Supremo. Claro. Dejadme que os dé las gracias por un análisis tan absolutamente certero y privilegiado de lo que está ocurriendo en España en estos momentos. Nos vamos.